Ahí está. Bien. Entonces, lo que estábamos aclarando era que generalmente en español decir que uno tiene un sueño es hablar de una meta, de un deseo, de un anhelo, y por el otro lado, sueño también tiene que ver con lo que a partir de este momento vamos a hablar de actividad onírica, que quiere decir dormir, ¿sí? Lo que pasa cuando dormimos. Entonces, lo que nosotros vamos a trabajar hoy específicamente es las maneras de entender qué es lo que pasa cuando estamos soñando mientras dormimos. Y lo vamos a ver a través de distintos autores y vamos a hacer una cosa, en principio, teórica, por eso ahí les vamos a pedir que apaguen los micrófonos, porque vamos a hacer una pequeña disertación muy cortita y luego vamos a hacer un intercambio para hacerlo bien entretenido y van a ver que esta hora pasa volando porque vamos a ver varias cosas y, y todas ellas muy prácticas. La idea es que terminemos la clase y podamos aplicar todo lo que vamos a ver juntos. En primer lugar, eh, el agradecimiento aquí a mi coequiper, la profesora Sandra Otero, que se ha dedicado a armar toda la parte gráfica, de la cual no entiendo absolutamente nada, así que si hoy nos podemos ver y tenemos todo este gráfico, es gracias a Sandra, que nos ha ayudado muchísimo y que ha armado parte de toda la cuestión gráfica y los textos. ¿Bien? También les cuento que la semana que viene va a estar disertando en Barcelona esta muchacha, así que una alegría, un orgullo. Ha sido seleccionada para presentarse en un congreso internacional y disertar allí, en Barcelona, así que una alegría, un honor. Y esta es la última actividad profesional que compartimos juntos. Después vamos a estar unos días alejados por la distancia. Así que bueno, muchas gracias a Sandra, muchísimas gracias a ustedes que se han animado un día feriado, en una fecha tan particular, tan especial, a sumarse a este proyecto. Quiero también darle las gracias a las personas de otros países. Hace un ratito estábamos hablando con gente de España, están 4 horas adelantados, o sea que es un horario complicado y sin embargo, y aún sabiendo que la clase queda grabada, han querido quedarse, así que muchísimas gracias. Y finalmente, de verdad, el agradecido es uno, porque a los que amamos la docencia, siempre decimos que cuando uno enseña, dos. Así que esta es una de las actividades que más uno quiere, más ama, y de hecho llego a la psicología, para quienes no me conocen, siendo profesor de música. Así que muy jovencito, a los 17 años, terminó, además del secundario, el profesorado en música, que era como se hacía en esa época, y empiezo a estudiar un posgrado. Pasan casi 2 años y un día voy por una de las materias al Hospital San Martín y ahí me encuentro con una clase de musicoterapia. Era un grupo de niños haciendo un círculo, formando un círculo, cada uno con un instrumento de percusión distinto. Se armó una cosa muy linda, vi cómo se le transformaba la carita a los chicos. Yo venía de lo que en aquel momento en el secundario se llamaba perito comercial, así que por supuesto no había visto nada de psicología ni de filosofía, no tenía ni la menor idea. Así que bueno, después pregunté de qué se trataba, qué era, cuál era la profesión de la gente que estaba trabajando allí y 4 horas después de ingresar al hospital, definitivamente había cambiado mi vida. Casi 4 años después estaba graduado como psicólogo y dediqué muchos años de mi vida al trabajo con niños. El primer libro que escribí trata sobre psicoterapia infantil. Y luego digo que soy
un pediatra, en definitiva, porque trabajo con el niño interior que habita dentro de cada adulto. Esta es un poquito mi historia. El año pasado fue un año sumamente productivo, mágicamente productivo. Creo que el año pasado aprendí más respecto de la mente humana que en los últimos 40 años me vengo dedicando a esto. Y esto va a ser simplemente una muestra de una de las muchas cosas que vamos a compartir a lo largo de este año. Así que bienvenidos y empezamos la clase y se va sumando la gente. ¿Les parece? Si no Ujú. les parece, no me entero porque Sí, sí. total estamos muteados, así que Ah, vamos no. para adelante. Bueno, Sandra, vamos a mutear los micrófonos y vamos a empezar. Ahí estamos. Sí, Ahí está. bien. Leer un PowerPoint no es algo que particularmente me guste porque creo que todos sabemos leer. Simplemente aquí la idea es hacer una síntesis y agregar alguna información. Yo voy a leer el PowerPoint y les voy a agregar una información extra que no está allí para que empecemos por lo más básico y podamos entender de qué se trata lo que hoy vamos a poder captar. Dice, a la humanidad siempre le integró, le intrigó el querer saber, esperen porque tengo cortado a ver si puede, no, no hay manera de, Sí, 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 pero es que yo no. No. bueno, bueno, ahí. Entonces, para hacerlo lo más sintético posible, a la humanidad siempre le intrigó el querer saber si un sueño tiene un sentido y un significado, si por el contrario simplemente algo que nuestro cerebro hace todas las noches como una función orgánica y natural, o puede, además de esto, revelar mensajes sabios y profundos provenientes de nuestra alma, nuestro espíritu o nuestro inconsciente. Esto es interesante porque en los últimos años se ha aprendido muchísimo, muchísimo respecto del funcionamiento de nuestro cerebro, sobre todo entender para qué sirve el dormir y particularmente el soñar. De hecho, la idea es esta. A lo largo de las horas que nosotros estamos durmiendo, hoy el mundo ha perdido por lo menos entre 2 y 3 horas de sueño. La mayoría de la gente está durmiendo entre 5 y 6 horas en vez de las 8 horas recomendadas. Esto está trayendo algunos problemas, entre otras cosas, fallas en la atención, en la concentración, en la memoria, irritabilidad, estrés, porque claro, ahora van a ver qué es lo que hace el cerebro cuando nosotros soñamos. Nosotros tenemos un promedio de 4 a 6 sueños por noche y mucha gente puede decir yo no sueño. No, no es que no soñás, simplemente no recordás tu sueño, es otra cosa. Pero el cerebro necesita soñar. Y tiene dos tipos de sueños básicos. Uno es lo que se llama resto diurno. ¿Qué quiere decir esto? Un sueño de resto diurno significa que nuestro cerebro toma toda la información que no es significativa, que no es importante para nuestra vida, y hace algo parecido a lo que hacemos nosotros cuando sacamos una bolsita de residuos al canastito de la vereda. ¿Me explico? Funciona exactamente igual, de la misma manera, porque está haciendo un delay ahí, Sandra. Sí. Este, entonces, parte de esos sueños son sueños sencillos que lo que hacen es descargar información. Y uno podría decir, supónganse, es un ejemplo que suelo dar. Si hoy es lunes, yo les digo, bueno, a ver, salvo que tengan un menú fijo, ¿qué cenaron el lunes pasado? Por lo general no tenemos ni idea. ¿Por qué? Porque no es una información significativa. Ahora, hay una parte
del soñar y del dormir, que dura 90 minutos, es la fase que se llama REM. En el momento en que estamos durmiendo y estamos soñando, nuestros ojos hacen movimientos involuntarios de izquierda a derecha. Entonces ahí liberamos estrés, liberamos circunstancias de tensión, procesamos información que es significativa y entonces al otro día podemos recordar esa información. Cuando hay alguna información que es especialmente importante, es común que nos despertemos entre las 3 y las 4 de la mañana, es precisamente el horario en el que se da la fase REM. Hay innumerable cantidad de casos de científicos o creativos que han ganado premios, incluso premios Nobel, precisamente a través de un sueño dado entre las 3 y las 4 de la mañana. Así que fíjense cómo el soñar tiene, por un lado, una función de limpieza orgánica, desinflama nuestro cerebro, desintoxica nuestra mente, y por el otro lado tiene una función psicológica que es descartar la información que no es trascendente, conservar y guardar aquella información que puede ser de utilidad. Entonces, la intriga respecto de lo que significa soñar ha nacido con la humanidad. En la antigüedad, el soñar era una guía, era una revelación divina. Van a encontrar varios ejemplos que ahora vamos a analizar, incluso en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, donde a través de los sueños se cambió el destino de pueblos enteros. Entonces, ahí tenemos varios ejemplos. Finalmente van a ver aquí en el cuadro los 4 autores con los que vamos a trabajar hoy. Para mí, los autores esenciales en la comprensión y en el análisis y sobre todo el aprovechamiento del tema de los sueños son Sigmund Freud, Carl Jung, Fritz Perls y Viktor Frankl. Ya los vamos a ver a cada uno de ellos, quiénes son y qué hacen. Son 4 maneras diferentes de interpretar nuestros sueños. Vamos a hacer un pequeño recorrido muy, muy rápido, porque no es el sentido de la clase de hoy, y es entender esto que ya 3.800 años antes de Cristo, saquen una cuenta, es decir, que estamos hablando de no menos de entre 5 y 6.000 años atrás, ya en Egipto se interpretaban los sueños, como decíamos hoy, como mensajes enviados por los dioses. En la zona de la Mesopotamia, los sumerios, acadios, babilonios, asirios, le pedían a los reyes y a los sacerdotes que interpretaran los sueños. La gente iba a los templos o iba a la corte del rey, contaba un determinado sueño y eran los reyes y los sacerdotes los encargados de darle una significación a ese sueño que la persona había tenido. Así que fíjense cómo desde el principio los sueños han sido tenidos en cuenta como algo muy particular y muy especial, algo que vamos a estudiar hoy. Ya hablando más cercanos aquí, a mitad de camino, entre 2.500 y 3.000 años para acá, tanto en Grecia como en Roma, los sueños, a diferencia de los otros pueblos, eran interpretados más con un sentido médico, hoy podríamos decir con un sentido psicológico. La gente solía acercarse a los sabios, a los médicos de la época, y les contaban sus sueños para que se los interpreten. Y acá el sentido de la interpretación del sueño tenía que ver con el cuidado, el fortalecimiento de la salud. Aquí les dejo, ya les digo, de todas maneras, los que quieran tomar nota lo hacen, si no, luego les vamos a enviar toda esta información. Vamos a nombrar 2 experiencias vinculadas con los sueños del Antiguo Testamento. Una muy conocida, que es un hombre que había quedado como esclavo, llamado José, que tenía la habilidad de saber interpretar los sueños. El rey había tenido un sueño muy extraño
le había pedido precisamente a los magos de la corte y a los sabios de la corte que lo podían interpretar, nadie podía interpretarlo, hasta que llega a sus oídos que un esclavo tenía esta habilidad. Este esclavo era José. José tuvo un sueño, se los comento para que después podamos compararlo con los autores que vamos a ver. José escucha del faraón el siguiente sueño. El faraón sueña que está frente a un río en donde ve 7 vacas con un aspecto extraordinario, muy bien nutridas, muy vitales, simplemente pastando en la pradera. De pronto aparecen 7 vacas muy delgadas, desnutridas, de un aspecto terrorífico, que literalmente se comen a las 7 vacas que estaban saludables. Nadie podía entender qué significaba esto. Y José le dice al rey que lo que esto significaba era que iba a haber 7 años de excelente cosecha, que preparen graneros para guardar todo lo cosechado lo máximo posible, porque después de esos 7 años iban a venir 7 años de sequía, de hambruna y de miseria. Finalmente se produce exactamente eso, y hoy podríamos decir que el faraón había tenido un sueño premonitorio o un sueño de precognición. Quiere decir que a veces, por una cuestión que vamos a ver luego, nuestros sueños pueden mostrarnos hechos futuros o experiencias futuras. Acá hay un ejemplo concreto. Luego, en el siguiente capítulo del Antiguo Testamento es el sueño de Daniel. Allí, por el contrario, el rey le está pidiendo a un grupo de sabios la interpretación de un sueño en particular. Como ven, en la antigüedad, ya le digo, los sueños y quienes sabían interpretarlos ocupaban espacios importantes precisamente porque tenían esta capacidad, los sueños tienen esta capacidad de poder comprender cuestiones del pasado, entender cómo estamos viviendo y también hacer una proyección de cuestiones vinculadas con nuestro futuro. Así que por eso han tenido tanta importancia y es algo lo que vamos a ver en un ratito. Para los que han celebrado la Navidad, practiquen o no la religión católica, saben que ya hablamos de otro José, el esposo, San José propiamente, se cumplió hace unos días atrás el día de San José, el esposo de María, tiene un sueño en el cual un ángel le avisa que tiene que huir. Entonces se despierta y se lleva a María, embarazada de Jesús, huyen del peligro inminente que venía, o sea que ahí tienen otro ejemplo de un sueño advirtiendo respecto de una situación que iba a ocurrir. Los 3 reyes magos no eran ni reyes ni magos. Estos 3 señores, ¿se acuerdan los nombres? Sí, se tienen que acordar. Melchor, Gaspar y Baltasar. ¿Sí? Bueno, estas 3 personas, que eran en realidad 3 sabios, los 3 en la misma noche sueñan con Herodes, que les había prometido el oro y el moro si daban a conocer dónde estaba el paradero, el lugar en donde estaba ubicado Jesús. Los 3 sueñan con que la verdadera intención de Herodes era matar a Jesús, y entonces a través de un sueño lo engañan diciéndole que no habían podido encontrar. Nuevamente aquí tienen un sueño vinculado con la precognición. Siempre que tenemos un sueño que está vinculado con el futuro, ese sueño anticipatorio es un sueño llamado precognición. Precognición quiere decir conocer antes de. ¿Bien?
Ahora vamos específicamente a hablar de los autores. Yo les voy a hacer algunos comentarios y vamos a tener luego un momentito para hacer preguntas y poder charlar. La idea es que, como son cuatro autores distintos, quiero explicarles las diferencias entre ellos y en un orden además cronológico, cómo fue la investigación. Ya pasamos a la época casi actual, año 1900. Sigmund Freud, creador del psicoanálisis, era un médico neurólogo. Se interesó en el estudio de las neurosis, de los trastornos emocionales, investigó la conexión entre los síntomas o las molestias físicas y emocionales que las personas tenían en relación a los sueños y termina publicando en el año 1900 un libro que aún hoy se sigue leyendo, muy técnico, con un lenguaje complejo, que se llama La interpretación de los sueños. Entendía Freud respecto de los sueños haciendo una apretadísima síntesis. Freud decía que los seres humanos traíamos dos impulsos básicos de nacimiento. Uno, el impulso sexual, que es lo que nos permite poder reproducirnos. Y el otro era el impulso destructivo o agresivo, que es el que nos permite sobrevivir, porque si yo hoy comí un churrasco, ese churrasco viene de un animal y yo tuve que quitarle la vida a ese animal para poder comerlo. Entonces yo digo, no, entonces no voy a ser más carnívoro, me voy a hacer vegetariano. Bueno, lamento decirte que a la zanahoria la vas a tener que matar para poder comértela. Entonces, esos dos impulsos, el, el de amor, el constructivo, el sexual, Sigmund Freud le llama eros, y al otro impulso, el destructivo, tánatos. Uno quiere decir vida, el otro quiere decir muerte. ¿Qué decía Freud respecto de los sueños? Y como vivimos en una sociedad que divide las cuestiones en buenas o malas, si de pronto teníamos algún impulso erótico o amoroso prohibido, o teníamos un impulso agresivo o destructivo, como vivimos en sociedad, lo que hacíamos con esos impulsos era literalmente reprimirlos, guardarlos a lo que llamaríamos el inconsciente. Entonces, ¿cuál es la función del sueño para Sigmund Freud? Era la realización alucinatoria de un deseo. Entonces tengo ganas de acogotar a mi jefe porque es imbancable y es infumable, pero resulta que sueño con que estoy corriendo con un palo, que te puedo decir, al perro de la vuelta a la esquina, ¿no? Entonces Freud decía que ahí se daba la descarga de la bronca o la descarga de un impulso erótico. Me siento atraído hacia una persona con la cual no puedo tener un vínculo porque está prohibido, porque está mal, por lo que fuera. Entonces, el sueño, a través de un desplazamiento, de una condensación, generaba la posibilidad de descargar la tensión erótica o destructiva, y entonces de esa manera la persona podía mantener su equilibrio psíquico y emocional. En realidad esto no es nuevo. Platón, el filósofo griego, mucho antes que Freud, decía que las personas normales soñamos lo que las personas perversas hacen en la realidad. La interpretación de los sueños a través de Freud, creador, ya les digo, del psicoanálisis, es así.
La persona cuenta su sueño y luego lo que se hace es ir tomando los aspectos más significativos del sueño, sean elementos, personajes, sensaciones, y se le pide a la persona lo que se llama una asociación libre. Entonces, la persona soñó con X cuestión y se le pide que diga todo lo que se le ocurra vinculado con ese aspecto del sueño. Quiere decir que en la medida en que la persona va asociando el sueño que ha tenido, se va armando como si fuera un rompecabezas e incluso se aprovechan algunos actos que el mismo inconsciente genera. Por ejemplo, soñé que quería matar a mi papá. Uy, no, perdón, a mi jefe. Ese fallido también es una revelación de cuál es el significado profundo del sueño. ¿Bien? Quiere decir que todos los sueños, incluso los más complicados, incluso las pesadillas, tenían para Freud una significación vinculada directamente con estos dos tipos de impulsos y cuando esos impulsos son demasiado controlados o demasiado reprimidos, terminan enfermándonos. Quiere decir que una persona puede enfermarse por sobrecontrolar esos impulsos. ¿Por qué creen que existen, por ejemplo, los estadios de fútbol? Todo lo que no le puedo decir a mi jefe, a mi jefa, al presidente de la empresa, al cliente, ¿se entiende? Todo lo que no puedo decir abiertamente se lo digo al referee y me acuerdo de toda la familia del referee antes de empezar el partido por las dudas. Entonces ahí sí tengo un lugar donde puedo descargar todas las tensiones y el estrés y por eso funciona y por eso las canchas se llenan. Es una manera socialmente aceptada de descargar las frustraciones, las rabias, ¿bien? Y también de colocar parte de nuestro erotismo. Decimos que amamos a nuestro cuadro de fútbol, ¿bien? Y que odiamos al referee porque nos ganaron 4-0, porque el referee es vendido, hijo de HDP y toda la historia. ¿Se comprendió hasta aquí? ¿Se entiende? Bien, vamos a pasar al siguiente autor. El siguiente autor es Carl Gustav Jung. Jung es suizo y literalmente se enamoró del libro de Freud, La interpretación de los sueños, lo leyó muchas veces. Jung era psiquiatra y se comunicó durante mucho tiempo con Sigmund Freud, preguntándole respecto de las investigaciones que ambos iban haciendo acerca de los sueños y de otras cuestiones, hasta que un día se encontraron personalmente. Es interesante cómo cuando uno siente pasión por lo que hace, el tiempo vuela. Cuando Jung y Freud se encuentran personalmente en la casa de Freud y se ponen a charlar, cuando caen en la cuenta habían estado dialogando sobre psicología durante 13 horas seguidas. ¿Cuál es la diferencia en cuanto a la manera de interpretar los sueños? Jung interpreta que la mente, a diferencia de lo que decía Freud, que era diferenciar la conciencia de un inconsciente personal en donde están guardadas y reprimidos todos los recuerdos de nuestra vida, Jung decía, lo vamos a ver ahora en un gráfico dentro de un ratito, que había un área más profunda de la mente, común a todos los seres humanos, que él llamaba el inconsciente colectivo. Yo le preguntara a cada uno de ustedes, les pidiera que hagan un poquito de memoria, yo estoy seguro que van a tener un recuerdo de, por ejemplo, si piensan en el grupo de compañeros y compañeras de la primaria o incluso del secundario, seguro que había un compañero o una compañera que era muy chistoso, muy alegre, muy divertido,
siempre tenía un chiste para hacer, siempre tenía una cargada para hacer. Seguramente había también alguien muy serio o muy seria, muy intelectual, generalmente sentado en las primeras filas, bien, muy prolijos, muy obedientes. También estaba la chica linda del grupo, el muchacho bonito del grupo de que todos se enamoraban. Y ustedes dicen, pero Guillermo, vos sos clarividente, porque a mí me pasó eso, me está describiendo esto. Es que a todos nos pasó. Entonces, yo lo que decía era que el inconsciente colectivo está formado precisamente por este conjunto de patrones que se repiten una y otra vez. En todas las culturas hay héroes de distintas maneras, de distintas formas. En todas las culturas hay hombres y mujeres que tienen sabiduría. Está el mago, la maga, la persona que maneja la cuestión del poder. Esa repetición de esos modelos psicológicos, Jung le llamaba arquetipos. Y están en todas las culturas, en todas las épocas. Jung le prestaba particular atención a los símbolos. Cuando una persona narraba un sueño, a diferencia de Freud, de buscar si era algo erótico o algo agresivo, lo que Jung buscaba era cuál era la simbología que ese sueño tenía, y esa simbología encerraba el verdadero significado del sueño. Un libro que les puedo recomendar de Carl Jung es El hombre y sus símbolos. Es el último libro que escribe antes de fallecer en el 61, donde escribe para la persona sin conocimiento de psicología previa, no es un libro técnico, y lo escribió junto con una serie de colaboradores y hizo una muy buena síntesis de su trabajo. Vamos a ver ahora cómo es la anatomía de la psiquis según Jung. El ego o el yo o la conciencia es lo que estamos usando ahora, en este momento. Ustedes me están escuchando, yo los estoy viendo, sabemos en dónde estamos, tenemos una ubicación de tiempo-espacio. Esa es la conciencia. Luego, Jung hablaba también, al igual que Freud, de un inconsciente individual, donde están volcados todos nuestros recuerdos, todas nuestras experiencias. Si yo les pregunto nuevamente algo simple, ¿qué desayunaron hoy a la mañana? Es un recuerdo de hace poco tiempo. Ahora, si les preguntara si recuerdan su primer día de primaria, o el primer día del secundario, o a las chicas cómo vivieron su cumpleaños de 15, o a los muchachos el primer día que fueron 20 a una cancha de fútbol, es el que fíjense que pudieron haber pasado muchos años, sin embargo, ese archivo inconsciente está ahí a disposición. Ahora, como ven, hay un archivo mucho más amplio, mucho más profundo, que es ese inconsciente colectivo que explica cosas como, por ejemplo, estar pensando en alguien y que te llame a los pocos minutos, o encontrarte con esa persona a los pocos minutos, o haber tenido un sueño con esa persona y encontrarla al día siguiente, y a lo mejor hace años que no te encontrás. Todos esos hechos que parecen casualidades, Jung le llamaba sincronicidad, porque decía que todas las personas, en el fondo de nuestra alma, estamos interconectadas a través precisamente de ese inconsciente colectivo. Bien, vamos a ver ahora el cuarto y último autor, que es el doctor Fritz Perls. Aquí lo voy a leer puntual para que se entienda de una manera sintética. El sueño es para el doctor Fritz Perls un mensaje existencial. ¿Qué quiere decir esto? Para Perls, un sueño es ni más ni menos una síntesis
si me permiten la comparación, un termómetro de cómo está tu vida hoy, de cómo estás viviendo hoy, de cómo estás llevando adelante tu existencia. Un sueño, ni más ni menos, una especie de radiografía de cómo estás hoy, ahora. Entonces, él decía que los sueños nos dan un mensaje respecto de nuestra existencia. Nos muestran de un modo directo cómo estamos viviendo y qué contradicciones, y acá está lo interesante, frenan nuestro desarrollo personal. ¿Cuántas veces decimos que queremos algo, pero vamos en dirección contraria, o postergamos lo que decimos que queremos lograr? En el caso del análisis de los sueños para la terapia gestáltica, lo que se hace es lo siguiente: con el consultante o paciente se le pide que cuente su sueño en el aquí y ahora. Es decir, no me cuentes lo que soñaste, contalo en presente. En este momento estoy, y el terapeuta se asegura de que si el paciente se va del presente, lo trae al presente de vuelta. Se trabaja en el aquí y ahora narrando el sueño en tiempo presente, identificándonos con cada elemento significativo del sueño. Cada cosa importante que va apareciendo en el sueño se analiza específicamente y se le pide al paciente que se identifique con ese elemento que soñó. Al final del camino se descubre el mensaje existencial y esto es sumamente sanante. En general, en la práctica diaria, en lo que uno hace todos los días como psicoterapeuta, yo particularmente utilizo los 4 autores porque a pesar de las diferencias que hemos visto, los 4 apuntan a lo mismo. Ahora vamos a ver a uno más, pero los 4 autores apuntan exactamente a lo mismo, que es comprender cómo estás viviendo y cómo podés mejorar la calidad de tu vida. El siguiente autor, también los 4 eran médicos, fue el doctor Víctor Frank, que desarrolló la logoterapia. La No, Vané, logoterapia, gracias, ¿eh? sí, apaguen ¿No? apaguen por favor el micrófono. Alejandro, por favor apaga el Ah, Nino. micrófono. Ahí está. Podemos. Bien. Para la logoterapia, los sueños son una invitación a nuestro inconsciente espiritual. El modo en como Víctor Frank dividía la mente era la conciencia y el inconsciente espiritual. Incluía la dimensión o la mirada espiritual de la vida. Conectarnos con los sueños, con el inconsciente espiritual, nos va a ayudar a encontrar algo fundamental en la logoterapia, que es un propósito, un sentido y una finalidad para nuestra vida. La logoterapia plantea que los seres humanos nos enfermamos emocionalmente cuando experimentamos un vacío existencial. Un vacío existencial significa no encontrarle un sentido, un propósito y una finalidad a nuestra vida. Estar simplemente durando en vez de estar viviendo. Víctor Frank ha tenido la autoridad moral para hablar de lo que habla porque estuvo en 4 campos de concentración como prisionero por su origen judío, y él observó que las personas que tenían un para qué vivir, que tenían un sentido y un propósito, eran las que tenían más chances de supervivencia. Cuando finalmente es liberado del campo de concentración al finalizar la Segunda Guerra Mundial, escribe un libro que es el tercero más vendido en todo el planeta, que es El hombre en busca de sentido, donde cuenta sus experiencias en el campo de concentración. Estos 4 autores son
los que realmente considero que tienen las 4 maneras de interpretar los sueños del modo más profundo, y por eso creo que un buen análisis de sueño, al igual que una buena terapia, tiene que tener dos cosas. Tiene que tener un propósito, tiene que tener un hacia dónde y tiene que tener profundidad. Entonces, de allí el concepto, ¿no? Que planteo y que les comparto antes de pasar ya directamente a que tengamos una charla y podamos dialogar y sacarnos dudas. La conclusión que a mí me dejan estos autores es, por lo menos esto es lo que rige mi vida y es mi brújula y es mi norte y es aquello por lo que trabajo a diario, y es que tener un propósito sano le da un significado profundo a mi vida. Esa es la conclusión a la que yo llego a partir de todo lo que estamos aprendiendo. Entonces, ahora llega el momento en que voy a poner aquí la manera en cómo nuestros datos para que se puedan comunicar, y a partir de ahora ya abrimos los micrófonos y vamos a tener un intercambio para que todos podamos participar. Somos aproximadamente unas 40 personas. No sé si están todos allí como para poder verlos. Este, desmuteamos los micrófonos. Desmuteamos los micrófonos. Cada uno, ahora eso, así nos podemos escuchar, no importa si hay ruido de fondo, así podemos tener una charla, ¿les parece? Porque hasta acá fue un monólogo y no es la idea, así podemos charlar entre todos. Bueno, cada uno entonces, por favor, saquen el micrófono, así podemos charlar. Ahora la idea es que ustedes puedan trabajar a partir de estos conceptos que estamos planteando. Si han tenido un sueño que les ha resultado significativo, ya sea reciente o de hace un tiempo atrás, sobre todo y particularmente si es lo que se llama un sueño recurrente. Un sueño recurrente es un sueño que se repite, incluso hay gente que sueña lo mismo todas las noches durante años. Entonces, vamos a ver de qué manera ustedes pueden trabajar como un primer paso en la comprensión o el entendimiento de los propios sueños. No acá nos ponemos a nadie, no es un taller terapéutico, es simplemente una clase, así que de todas maneras pueden ustedes compartir alguna duda sobre algún sueño y los podemos orientar. La idea básica para trabajar un sueño es que tengan a mano, si fuera posible, una lapicera y una hojita como para poder tomar nota de algún sueño con el que quieran trabajar. A partir de este momento pueden hacer cualquier pregunta y vamos a buscar orientarlos. Veo gente que ya ha dado el mute. Bien. El resto, bueno, si quiere permanecer en silencio, está muy bien. Bien. Vamos a empezar a trabajar cada uno por su lado. Díganme simplemente, hagan así, los que han tenido algún sueño interesante o significativo, vamos a suponer en los últimos 2 meses. ¿Hubo algún sueño que les haya llamado la atención? ¿Sí? Bien. ¿Lo acuerdan? ¿Recuerdan el sueño? No les vamos a preguntar, quédense tranquilos, no vamos a preguntar. ¿Recuerdan el sueño? Bien. Sí. Bueno, cómo se trabaja el sueño? Mientras ustedes vayan recordando el sueño, hagan una lista de los elementos significativos de ese sueño. ¿Qué les ha llamado la atención de ese sueño? Yo soñé tal y tal cosa. Bien,
vayan anotando por orden de aparición cuáles son los elementos que conforman ese sueño desde el principio hasta el final. Bien, van a notar que hay varios elementos. Soñé que estaba en tal lado haciéndote cosa. Entonces, tomen nota de cada uno de los elementos, anoten cada uno de los elementos y anótenlo en orden cronológico, es decir, como fue apareciendo. Yo soñé tal cosa que aparece, luego viene tal otra. Pueden ser personas, pueden ser elementos, pueden ser objetos. Voy a dar un minutito y cuando hayan terminado de anotar, por favor, que vemos que alguna gente no la veo y otros han muteado el micrófono, entonces háganme una seña, nuevamente hacemos así, vamos a hacer esto, como si ya está, ya lo tengo, ¿sí? Así podemos seguir. Anoten todos los elementos. Bien, ya algunos lo tienen. Anoten todo lo que han soñado en forma cronológica. ¿Qué es lo primero que soñaron? ¿Cuál es el primer elemento? ¿Cuál es el que sigue? ¿Cuál es el que sigue? ¿Ok? Si hay alguna pregunta, para eso estamos, ¿sí? Yo ya estoy. Bien, entonces, vamos al primer elemento, porque así a ciegas es un poquito difícil. Pero vamos al primer elemento. ¿Qué nos diría el primer autor? ¿Qué nos diría Sigmund Freud? ¿Qué asocias con esto? Ese elemento, ese primer elemento, ¿por qué lo asocias? ¿A quién o qué te recuerda? Entonces, me recuerda a tal persona, tal experiencia, tal situación. Entonces, todo lo que les venga a la mente, sea agradable o no, todo lo que les venga a la mente, lo anoto. Una vez que hayan anotado todo lo que se les ocurrió, van al segundo elemento. Por lo general, en un sueño puede haber entre 5 y 8 elementos, rara vez hay menos, pero generalmente van a encontrarse con entre 5 y 8 cosas llamativas. Es decir, que no se queden en la anécdota, sino que le presten atención fundamentalmente a lo que va pasando y cómo va pasando. Entonces, en cada uno de esos elementos que ustedes se anotaron, la asociación libre. Bueno, a ver, el segundo elemento, ¿qué te recuerda? ¿A qué te parece? ¿A qué te suena? Lo primero que aparezca, lo primero que les venga, es correcto. Y así vamos haciendo con cada uno de los elementos. Bien, del primero al último. Analizar un sueño de esta manera es como explicarle un sueño a un ciego de nacimiento de color rosa pálido. No se imaginan lo complicado que no sé qué escribieron y no sé qué pasó y si tuvieron algún sueño interesante o no. Pero bueno, en reglas generales, ¿sí? Y como lo Si veo querés, con muchas ganas de contar, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos anotando, ¿bien? Y cuando llegaron al último elemento, sí, Laura, pregunta. si querés, te ayudo, me animo, te Bueno, ayudo muchísimas y te gracias. cuento. Igual no te vamos a preguntar nada íntimo, quédate tranquila. No, te No vamos cuento a un poner. sueño, Sí, dale. te cuento un sueño que siempre me llamó la atención, Sí. que te digo, lo tuve hace 20 años, 25 años Ok, fácil. bien.
Pero me llamó la atención porque fue muy cómico y fue muy real en su momento, tipo, Claro, no sé claro. si no sé si pesadilla. Ajá. No se rían los que están Sí, dale, participando. dale, dale, dale. Estamos jugando igual. No Yo es más una que nada sesión de terapia. Sí, para ayudarte y quizás se entienda más lo que querés vos que hagamos. El sueño fue el siguiente. Yo soñé que estaba en una fiesta, un bien. cumpleaños, una fiesta en general, Sí, que me estaba preparando un sándwich de lechón, ¿sí? bien. Buenísimo. Muy, con muchos ingredientes, con mucha dedicación, Ok, todo, ¿no? bien. Y después, una vez que me preparé ese sándwich, lo agarro con muchas ganas, le pego el mordiscón al Sí, sándwich bien. y terminó siendo que el mordiscón se lo di al brazo que en su momento era mi pareja, ¿sí? Ok, Yo estaba en pareja, agarré su brazo y le di el mordiscón creyendo que era ese sándwich. bien. Así que bueno, Ok, claramente ya no estoy más en pareja con esa persona, bien, pero bueno, fenómeno. ese fue Muchísimas un sueño gracias. que a mí me llamó mucho Sí, la atención. bien. ¿Y te despertaste ahí? ¿Te despertaste Sí, después que le diste el mordiscón a tu ex sí, en el brazo? Bien, sí, buenísimo. Acá tenés 4 elementos claves. Muchas sí. gracias, ¿eh? Muchas No, gracias, de porque nada. hay que tener mucho coraje para animarse, no importa si hace 20 años. Bueno, ¿cómo jugaríamos ahí? A ver, Si hablamos de la palabra fiesta, ¿sí? ¿Con qué sí. asocias fiesta? Sí, Fiesta, sí, yo lo asocié con diversión, con pasarla bien. bien, bien, ok. Diversión, pasarla bien, perfecto, Sí, bien, ok, bien. La fiesta, para estos 4 autores, en eso coinciden, cuando estamos soñando que estamos en una fiesta, es la vida. En ajá. la fiesta de la vida, vamos haciendo la traducción, jugando y vos me decís si te suena, ¿te Sí, parece? sí. En la fiesta de la vida, ¿sí? Te animaste a algo que vos querías mucho. Bien, era comerte el Sí, sanguchito, ¿correcto? sí. Bien, si Ujú. yo te hablo ahora de un sándwich de lechón, ¿qué es lo primero que te surge? Eh, ¿Cuándo? Lo primero que te viene. lo primero que me surge Sí, hoy es, sí, no me comería un sándwich de lechón, no lo volvería a hacer. bien. Si yo Algo te digo, ridículo, va, no sé, porque no me bueno, gusta. ok, bien, perfecto, bien. ¿Cómo era? A ver, te pregunto, decinos algo muy así por arriba. ¿Cómo era Mm. tu vínculo en ese momento con esta persona? No, buena, buena. Bien, ok, Sí. bien, ok. El Lo, morder, que quiere decir el tomar, ¿con qué lo asocias el morder? Muerdo algo, como algo, ¿con qué lo conectas? con una acción. Con una Yo lo acción. conecté con una acción. Y el Bien, anterior, el que vos dijiste, el sándwich, sí, en realidad me surgió dedicación, porque dedicación. lo hice, sí, lo hice Bien, muy, muy dedicada así a prepararlo bien en el sueño, ¿sí? Entonces, en la primera palabra que me salió fue dedicación. ok, bien, ok. Y esto de morderle el brazo, ¿le arrancaste un pedazo o solamente lo mordiste? No, lo mordí, solo gritó, entonces me desperté. Y ahí te despertaste. Un Bien, mordiscón fuerte, ok. sí. Ahora sé la traducción. ¿Qué te está Sí. diciendo, qué te está diciendo tu inconsciente? ¿Qué entendiste? Es difícil. No, ayúdame, no, no sé. Bien. Eh, Te hago una pregunta y me contestás si querés. Sí. Dentro de los valores familiares con los que cada uno de nosotros nos hemos criado, estaba la cuestión del sacrificio, que hay que romperse, hay que agachar el lomo, algo así. Sí, Ok, sí, bien, sí.
vamos a jugar, estamos jugando, ¿eh? No estamos haciendo Sí, terapia, sí, sí. estamos jugando para que todos los otros que no se animaron, porque les da chucho, todos los que no se animaron vean una chica valiente que está jugando. Entonces vamos a analizar el sueño, ¿sí? Diría desde el punto de vista de lo que hemos aprendido, ¿sí? Ahí lo que tenéis como síntesis es en la vida, que es la fiesta, ¿sí? Si vos quieres lograr algo, tenés que ponerle mucho ahínco. Me explico, tenés que realmente jugarte, tirarte al barro, ¿bien? Y ahí los brazos y las manos, en un lenguaje inconsciente, tiene que ver con desarrollar habilidades. En ese momento en el que soñaste esto, ¿estabas preparándote para un cambio en una profesión, estudiando algo? ¿Estabas, cómo te diría, mordiendo una nueva experiencia? ¿Estabas cambiando alguna cuestión en particular? Sí, Ahí sí, está. Estabas sí, adquiriendo una habilidad. ¿Bien? sí, Ok, bien. Y además lo estabas haciendo con mucho esfuerzo. sí, Bien. Bueno, ahí el mensaje, así jugando nuevamente, el mensaje es, y está bueno que lo puedas revisar esta noche, en el sentido de que para lograr algo que de verdad vale la pena, uno tiene que pagar su libra de carne. ¿Comprendés la metáfora? sí, El brazo que estás mordiendo no es el de tu pareja, es el tuyo. Entonces, si sí, yo pudiera ir 20 años atrás y siempre jugando, no lo tomes al pie de la letra, después lo revisas, ¿sí? sí, Pero nosotros en la Argentina hablamos de romperse cierta parte del cuerpo, ¿sí? sí. Agachar el lomo, romperse el traste, ¿se entiende? Bueno, es como que ahí, si uno tuviera que analizar ese sueño, unir los cuatro elementos y sería, para que la vida pueda ser una fiesta, para que vos puedas progresar, divertirte, lograr cosas lindas, ¿sí? Tenés que dedicarte muy fuerte. Si hace falta dejar una parte tuya en el medio, puedes dejar. Si tenés que sacrificarte, sacrificate con tal de lograr. ¿Cuál sería la Sí, idea? Que hoy, a lo mejor, 20 años después, con toda tu evolución, tu trabajo interior, las cosas que has aprendido, las mismas experiencias de la vida, tal vez te muestren que podés comerte el sanguchito de lechón y disfrutarlo de lo más bien, sin necesidad de tener que sacrificar nada. ¿Se entendió? sí, Entonces, en totalmente. vez de tener que hacerlo, tengo que romperme el lomo para lograr algo, uno puede decir, puedo lograrlo desde la alegría, desde la satisfacción, desde el bienestar. Entonces, hoy, por ejemplo, una de las cosas que podés decir es, todo lo que tengo me lo merezco. No es necesario romperme nada, ni dejar nada, ni pagar nada para poder lograrlo. Y eso a uno Ujú. le da mucha más plenitud, mucha más autoconfianza. ¿Por qué? Porque tenemos un amor incondicional hacia nosotros mismos. Logramos las cosas sin tener que rompernos, ni mordernos, ni que nos muerdan, ni nada. ¿Funciona? Perfecto, ¿Ok? perfecto, sí, sí. Muchas gracias, Laura. Gracias, gracias, gracias a ella. Entonces, lo que hemos hecho hasta aquí hoy es simplemente una muestra de cómo se puede analizar un sueño a partir de estos cuatro autores. Y si les interesa este tema y otros vinculados con lo que es la psicología, los queremos invitar porque este año he logrado que me aprueben un curso que va a empezar el día miércoles 9 de abril, de 18 a 20. Esas clases van a quedar grabadas y va a terminar el 10 de septiembre. Es una clase semanal que se va a dar, donde vamos a trabajar todo lo que tiene que ver con la psicología profunda, la logoterapia, el análisis de los sueños, la aplicación de los procesos para facilitar cambios y desarrollos personales para nosotros y para otros. Terminado el curso, ustedes van a obtener
el certificado de facilitador en terapia logo-arquetipal. Y esta es la primera vez que se hace en la Argentina. Y para mí es un placer poder compartir esto con ustedes y poder transmitirle esto. Así que luego nosotros les vamos a enviar la información de cómo sería esta formación. Lo que hemos hecho hoy es ver solamente una partecita y hemos jugado un poquito. La idea es volvernos a encontrar más adelante para hacer otra masterclass con algo que llamó mucho la atención. Hicimos un comentario respecto de los bajones de los días domingos, que vamos a hacer una masterclass sobre lo que se llama neurosis dominical. Esto pasa en todo el mundo, tiene una explicación y tiene una solución. Los mayores índices de suicidio se dan los domingos a las 7:30 de la tarde, y esto está directamente vinculado con este tema del vacío interior. Entonces vamos a tener una clase así como hemos hecho hoy, abierta y gratuita, posiblemente un domingo a las 7:30 de la tarde para que nadie se la pase mal ni haga ninguna cosa rara. Como tenemos la clase acá que plenamente nos vamos a encontrar en ese horario. Pero creo que habían más de 800 visitas por el comentario solamente ese. Es un tema que a la gente le interesa. Quisimos hoy compartirles con Sandra el tema de los sueños y les vamos a enviar entonces una información extra que va a incluir los PowerPoint para que los puedan estudiar y la información para la gente que esté interesada en hacer este curso de facilitador en proceso de desarrollo personal desde lo logo arquetipal. Así que bueno, espero que la hayan pasado bien, que se hayan llevado mucha información. A los que se han animado a charlar un poquito, muchísimas gracias. A los que no, gracias por haber participado. Y como se han dado cuenta, terminó la hora. ¿Voló? De verdad, muchísimas gracias por compartir un día feriado y estar juntos. Este video va a quedar en el canal de Plenamente, que es el canal nuestro del instituto, donde tienen un montón de información sobre